que necesitamos es más conciencia de ambos y menos acciones vacías. Totalmente desilusionados de esta investigación. La UNAM debería ser un ejemplo democrático para el país y es un contraejemplo. Los problemas del país se reflejan en la universidad. Maestro, vamos a cambiar un tanto drásticamente de tema. Vamos a hablar sobre Colombia, que es un tema que también ha estado bastante presente dentro de la agenda internacional. El plebiscito del pasado 2 de octubre, en el que, aparte de lo que ganó, que fue el abstencionismo, también pues pudimos ver que la mayoría, entre comillas, decidió por el no. Sí. El no al plebiscito, el no al acuerdo de paz. Sí, ¿Considera que esto es una especie de fallo dentro de la democracia? Yo comenzaría por lo siguiente. El proceso de paz en Colombia no es nuevo. Digamos, hubo varios intentos en el pasado, etcétera. Incluso por ahí los primeros acercamientos se dieron en el gobierno de Andrés Pastrana, previo al 2002. La propia FARC decidió desmovilizar a mucha de su gente a partir de principios de los años 2000. En la lógica de que efectivamente había una relación, hablando de este tema de las drogas, había una relación verdaderamente, digamos, de alguna manera de dependencia entre las instituciones, repito, como por ejemplo DEA, CIA, etcétera, ¿no?, que de pronto convertían en política internacional el tema de las drogas, ¿no? Y la propia toma de conciencia del movimiento de las FARC, ¿no?, e incluso de otros movimientos guerrilleros, de que el camino de lucha contra el imperialismo, ¿no?, también había perdido cierto sentido, ¿no? Y no por las razones que muchos piensan. Yo hace poco leí algunos analistas y decían, bueno, es que la idea es que la lucha revolucionaria de los años 60 y 70 de pronto perdió sentido, ¿no? Y entonces, al perder sentido, pues la propia FARC, incluso Cuba con Castro, ¿no?, se han dado cuenta que ese camino no es el adecuado, y entonces eso los ha ayudado a dejar de radicalizar su visión y entonces sentarse a la mesa a dialogar, ¿no? En pocas palabras, lo que muchos movimientos conservadores en nuestra región dicen es que se han dado por vencidos, ¿no?, que es una especie de tiraron la toalla, ¿no?, y entonces nosotros teníamos la razón, ¿no? Cuidado con esa lectura, porque hay que ver también, por ejemplo, que parte de este cambio de conciencia, lo podemos leer como cambio de conciencia o cambio de percepción de los propios movimientos guerrilleros, no solo en Colombia, sino a nivel regional, deviene porque efectivamente en los años 90 se da un proceso de caída de muchos gobiernos autoritarios. Es decir, la caída de los gobiernos autoritarios regionales lo que hace es cambiar la perspectiva, y estos movimientos de pronto ven, por ejemplo, el caso de las FARC, en el suministro de drogas, ¿no?, el obtener recursos mediante la droga, mediante el secuestro, etcétera, como un camino que ha dejado más, más daño a la sociedad colombiana que lo real. De hecho, uno de los primeros, y es real, ¿no?, el primer paso de acercamiento es por parte de la FARC. O sea, es mentira que estos movimientos conservadores, ¿no?, de pronto hayan tenido casualmente la idea, ¿no?, de en un momento dado, en los años 90, acercarse. No, o sea, el movimiento de acercamiento, el movimiento de virajes por parte de todos estos movimientos, ¿no? Incluso lo vimos nosotros con el caso del EZLN en el 94, ¿no?, donde se propone otra vía de lucha, ¿no? Por supuesto que no es leído así por muchos movimientos conservadores en la región. Es leído como la derrota, ¿no?, de este socialismo, y luego, para colmo, coincide los primeros acercamientos de las FARC con el gobierno de Pastrana, coincide con la llegada al poder de Hugo Chávez. Digamos, es una coincidencia
la emergencia de la llegada de los Kirchner en Argentina, todo esto este movimiento que en la primera década del siglo XXI se llamó el socialismo del siglo XXI, ¿no? Coincide. Y pareciera que en el caso de Colombia había ciertos sectores de la población que no estaban de acuerdo o nunca estuvieron de acuerdo en permitir que dentro del periodo de este socialismo del siglo XXI se firmara la paz. Es decir, no iban a darle la estafeta, ¿no? de ganador, no le iban a darle la antorcha de ganador a este movimiento del socialismo del siglo XXI, ¿no? Tenían que esperar a que viniera un viraje, ¿no? Cayera toda esta serie de gobiernos, la muerte de Hugo Chávez, etcétera, para entonces atacar, ¿no? este proceso que se prolongó. Es decir, no estamos hablando de 1, 2, 3 años, estamos hablando de toda una década, ¿no? de negociaciones. Y coincide también con el hecho de que Cuba ha decidido iniciar un proceso muy largo de transformación. Probablemente las élites cubanas conscientes de que el mejor modelo que puede seguir, probablemente, ¿no? Digo, entre comillas, ¿no? es el modelo que China propuso en los años 70, donde el sistema político chino, el sistema chino, adapta las exigencias de ese mundo que estaba naciendo en esa época, el mundo global, las adapta a sus necesidades. Entonces Cuba probablemente tome ese camino, ¿no? No es un México que de pronto decida en apenas una década, ¿no? Imponer todas las reformas y hacerlo al estilo americano y nunca adaptar nada a su país, ¿no? Sino al contrario, si voy a hacer una serie de reformas serán a mi tiempo y adaptándolo a los propios cambios de la sociedad, y sobre todo que esa transición que vamos a ver en Cuba sea para beneficio, ¿no? del propio pueblo cubano, ¿no? Más que en realidad para beneficio de aquellos que solamente están esperando que se abran las puertas de par en par para declarar que los movimientos conservadores han ganado, ¿no? No lo creo así. Yo creo que Colombia es el ejemplo de un país que ha dicho no, no porque solo esté en desacuerdo con lo firmado, ¿no? con una serie por ahí de prerrogativas que aparentemente se le daba, que fue lo que se vendió, ¿no? que se le daba a la FARC, a los guerrilleros desmovilizados se les iba a permitir reinsertarse y entonces convertirse en movimiento político, y entonces los movimientos conservadores en Colombia, en el caso de Álvaro Uribe, incluso de Pastrana, ¿no? Llegaron a decir que no era posible, ¿no? Permitir que muchos de estos delincuentes, ¿no? se reinsertaran porque se habían cometido tantos crímenes que era una falta de respeto tremenda, ¿no? al pueblo colombiano, que estos guerrilleros se desmovilizaran de esa manera, ¿no? Con derechos, ¿no? Para no ser arrestados, para no ser, etcétera, etcétera, ¿no? Se vendió así la idea, ¿no? Yo creo que no es tan cierta esa lectura de que solo fue por el desacuerdo con lo que digamos, los puntos, ¿no? a tratar dentro del acuerdo, sino más bien creo yo que la sociedad colombiana ha llegado a un punto donde la polarización es tal, es decir, veamos en los resultados del referéndum, ¿no? 49, 51%, casi nada, donde la polarización es tal que los propios colombianos probablemente estén decidiendo posponer, ¿no? Es decir, primero zanjar la cuestión de la polarización, porque una sociedad polarizada difícilmente puede llegar a respetar los acuerdos, ¿no? Probablemente se trate de la idea de ciertos sectores, no solo conservadores, sino de otro ámbito dentro de la sociedad colombiana, de decidir sentarse a volver a renegociar los acuerdos y llegar a un punto donde de verdad
se firme un nuevo contrato social en Colombia, que es necesario, ¿no? Entonces, de pronto aquí, digo yo desafortunadamente, ahí sí no estoy muy de acuerdo, pero bueno, otra de los errores de los premios Nobel, ¿no? De dar este Nobel solamente a uno de los actores, ¿no? Que se me hace por ahí verdaderamente terrible, dar un Nobel a Juan Manuel Santos, ¿no? Dar un Nobel a Santos y de pronto pues no, digamos, no poner en el mismo nivel, ¿no? El esfuerzo de los propios movimientos guerrilleros, el esfuerzo de muchos movimientos sociales dentro de la propia Colombia que han propugnado por la paz, ¿no? Entonces lo que quieren hacer es sentarse nuevamente, probablemente la sociedad colombiana, y volver a dialogar, ¿no? En otras condiciones, ¿no? O sea, no se trata aquí de si ganó los conservadores, si ganaron los socialistas, etcétera, como se quiere hacer creer. No, es otro, es buscar otro camino, otra alternativa a esa paz, ¿no? Una paz que de verdad sea para todos, ¿no? Y que no sirva para que algunos de pronto se monten sobre ahora sí que el caballo ganador y digan que ellos son a los que se les debe de agradecer la paz, ¿no? Que es lo que sucedió en este caso en Colombia, ¿no? De pronto estos dos actores, Santos y Uribe, ¿no? De pronto pareciera que son los únicos que se sentaron a la mesa, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de Santos, ¿no? Y todo lo demás se dejó a un lado. De pronto incluso borran a Cuba, ¿no? Los esfuerzos de Cuba por acercar a las partes, ¿no? O incluso otros actores que se vieron implicados, regionales, ¿no? Y que de pronto no son tomados en cuenta. Hay que esperar a ver qué decisión toma posteriormente la propia sociedad cubana, de en qué términos quiere hacer este diálogo, ¿no? Que no me extrañaría incluso después, por ejemplo en el caso de México, ¿no? Una guerra no declarada como la guerra del narco, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido si de pronto, ¿no? Algún presidente dice en México, ¿saben qué, mexicanos? Se acabó la guerra del narco, ¿no? En este momento, porque yo lo digo así, aquellos que fueron acusados de narcotráfico, por narcomenudeo, etcétera, de pronto van a salir de las cárceles, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo me imagino que una buena parte de la sociedad mexicana se hubiera sentido de la misma manera amenazada, aunque otra parte también hubiera apoyado, ¿no? Ya viendo, por lo que yo había dicho anteriormente sobre esta ideología de la guerra contra las drogas. Llega un punto, y el caso de Colombia es paradigmático, donde las sociedades, después de conflictos tan largos, eso lo vemos incluso con el conflicto entre los judíos y los palestinos en Medio Oriente, ¿no? Son conflictos tan largos, que de pronto, para llegar a un acuerdo, de pronto uno voltea y se pierde el sentido de cómo inició todo. O sea, ya ni siquiera tiene sentido el volver a invocar por qué inició todo, ¿no? Que fue un enfrentamiento ideológico en el siglo XX entre capitalismo y socialismo. Ok, perfecto. Pero ¿qué caso tiene en el año 2016 de pronto abrir ciertas heridas y querer volver a traer a las nuevas generaciones conflictos que a veces ni ellos mismos comprenden, ¿no? O sea, ¿qué sentido tendría traerle a un niño de 16 años en Colombia y decirle que debe seguir la guerra? Porque es un enfrentamiento entre el bien y el mal, ¿verdad? Entre el capitalismo y el socialismo, entre los castristas y entre los neoliberales. Las generaciones nuevas no están dispuestas a aceptar, ¿no? Que los vuelvan a encasillar en ese tipo de conflictos, ¿no? Pero bueno, digamos, yo creo que eso es lo que podría explicar hasta cierto punto, ¿no? El por qué el no en Colombia, ¿no? Y por qué el margen fue tan pequeño, ¿no? Yo quiero incluso pensar que parte de ese margen tan pequeño de por qué ganó el no a la paz, se debió por ahí a a cierto punto una campaña, ¿no? de desprestigio contra el propio proceso de paz. Si no, puedo incluso decir que hubieran quedado técnicamente en empate, no hubiera ganado el no, hubieran quedado ahí, no hubieran podido ser, técnicamente hubieran quedado en un impasse que igual los hubiera obligado, como sucedió ahora, ¿no? Esto técnicamente, más que un ganó el no, pues, técnicamente es un empate, y los colombianos decidirán, ¿no? Volverse a sentar a la mesa, ¿no?
para proponer los nuevos acuerdos, ¿no? Ellos son libres de decidir por completo y espero yo que de verdad ejerzan esa libertad por primera vez en muchos años, ¿no? Porque aquí no pueden permitir ni que exista un Estados Unidos ingerente, ni que existan sectores regionales ingerentes. Tiene que ser la propia decisión del pueblo colombiano, ¿no? Y bueno, yo espero que lo logren para bien de la región. Nos había comentado que posteriormente pues sería conveniente de que se volvieran a retomar estos acuerdos de paz, pero en esta ocasión, ¿qué factores son los que influyeron para que la sociedad colombiana no dijera que no? Yo particularmente lo achaco mucho a esta campaña. De pronto el sector conservador colombiano, representado por Uribe, los últimos meses previo al referéndum, verdaderamente se volcó, fue porque no solo representaba, por ejemplo, a ciertos sectores, por ejemplo, este problema histórico en Colombia de la tierra, o sea, la posesión de la tierra, ¿no? Estos pequeños propietarios, ¿no? Esta minoría de propietarios en Colombia, ¿no? que son dueños, etcétera, no solo representan ese movimiento conservador, hay que considerar sectores como la iglesia, incluso en este caso hablaban mucho, pues estaba leyendo yo hace poco un encabezado donde achacaba a los movimientos evangelistas, ¿no? Mucha de esta campaña. Yo pienso que el margen tan acotado nos puede explicar que fue una campaña de miedo, ¿no? Fue una campaña de miedo, fue una campaña donde la propia comunicación de los sectores que estaban a favor del sí no logró llegar a la mayor parte de la población colombiana, y pienso que en parte es eso, ¿no? Y porque también hay que recordar que Colombia viene, en el caso por ejemplo de Uribe, de un conflicto terrible con este ataque a las FARC, se dio en territorio ecuatoriano, ¿no? Y que metió en problemas por ahí a Uribe con el gobierno ecuatoriano, incluso llegó a nivel de la OEA, etcétera, ¿no? Y era la época, digamos, de auge, ¿no? De este conflicto entre el movimiento del socialismo del siglo XXI, etcétera. Pero yo pienso que ese fue un factor importante, el factor del miedo. Otro factor es que habría que preguntarnos dentro de esos acuerdos si muchos de estos problemas, como el que mencioné, por ejemplo, el tema de los desmovilizados, de la gente que fue movilizada por la guerra, de la gente que es propietaria, ¿no? De los propietarios de estos enormes, la minoría que es propietaria de una buena parte de la tierra de Colombia, ¿no? Entre cafetaleros, etcétera, ¿no? Habría que preguntarnos si muchos de estos problemas a lo mejor fueron o minimizados o no bien expresados, ¿no? O no fueron claros, ¿no? Dentro del propio acuerdo de paz, porque eso te habla del proceso después de la firma de la paz. Es decir, ¿qué haces con los desmovilizados, ¿no? Que es otro problema. ¿Qué haces con esos millones de personas? ¿Qué haces con la gente que tuvo que salir de Colombia por la violencia? ¿Qué haces con un sector de guerrilleros desmovilizados? ¿Qué haces con ellos, ¿no? ¿Cómo los reinsertas? ¿Cuál es el mecanismo para reinsertarlos? ¿Hasta qué punto a lo mejor el movimiento neoconservador supuso que existía una imposibilidad de reinsertar a esta población? Pero no lo puedes evitar. Digo, en todo proceso de paz, cualquier guerra, hasta en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se tuvo que reinsertar a la población a la paz, ¿no? Entonces, el decir que de pronto hay que firmar la paz porque a todos estos criminales, ¿verdad?, los vas a procesar, no es un acuerdo de paz. Es decir, no es va más por un ánimo vindicativo, ¿no? Va más por un ánimo vindicativo, que lo que hace a final de cuentas es pues poner sobre la mesa el hecho de que todos estos temas están conectados, ¿no? Si me preguntas por factores, te digo violencia, te digo el tema de los desmovilizados, ¿no? Que no se zanjó bien, el tema de la posesión de la tierra, que tiene que ser bien explorado, ¿no? Que es un tema particular,
incluso el tema de la relación de la propia Colombia con la región, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Es verdaderamente una cuestión donde tenemos que tomar en cuenta todos estos factores, ¿no? Que también jugaron a favor de que los colombianos dijeran que no. Maestro Mario Alberto Valdés, sociólogo aquí de FESACatlán, este tema de Colombia, pues ya nos ha dicho cómo se relaciona, ¿no? Aunque no sea nada más en Colombia, sino con otras partes con otras del regiones. mundo y regiones. Estados Unidos le ha gustado meterse en asuntos de otros países, ¿no? La Irán contra Nicaragua, la iniciativa de Mérida aquí en México, en fin, muchísimas cuestiones. ¿Usted ve aquí la mano de Estados Unidos en este acuerdo? ¿Cree que Álvaro Uribe le estaría haciendo el juego a Estados Unidos? Sí. Estados Unidos se ve en la disyuntiva de mantener ciertos mecanismos que le permitan mantener prolongar prolongar su primacía en la región. Es decir, Estados Unidos jamás va a renunciar a la primacía, menos en una región que es cercana a él. O sea, si no renuncia a regiones alejadas, menos a una región que es cercana a él. Menos en un país como Colombia, que históricamente, por lo menos en el siglo XX, fue el trampolín para todos estos movimientos, lo que es el caso de Chile y el caso de Colombia, ¿no? Son estos dos países de la región, ¿no? Donde Estados Unidos ve la facilidad de saltar de esos países a la intervención a otros países cercanos, ¿no? Y mantener el control, el status quo, ¿no? Estados Unidos no quiere perder el status quo, ¿no? Entonces, por supuesto que invierte y moviliza a toda esta población, ¿no? Entonces, en contra del proceso de paz, ¿no? Por supuesto que es lógico pensar que Estados Unidos tiene aquí su injerencia, y lógico pensar también que en un futuro cercano Estados Unidos seguirá interviniendo, ¿no? En este proceso para que los acuerdos le beneficien, ¿no? Pensando que una parte, por ejemplo, del ejército norteamericano, representado por este comando, es un comando regional, ¿no? Que lo que hace es, a través del Pacífico Sur, ¿no? Y parte de la región sudamericana, ¿no? Mantener el control sobre la región, y es algo que Estados Unidos no puede perder, ¿no? La región latinoamericana es un mercado de contrabando de armas que Estados Unidos surte demasiado atractivo como para perder, ¿no? Tiene otras alternativas, pero como es puesto que es el más cercano, es un mercado demasiado jugoso para que los cabilderos ante el Congreso de Estados Unidos no pierdan la oportunidad de evitar que ciertos conflictos históricos en la región no se terminen. O sea, la paz no es una alternativa que convenga, ¿no? A los intereses de muchos de estos industriales de las armas, ¿no? Industriales de la seguridad, ¿no? Ahora que tanto hay de moda, ¿no? Esta cuestión de la seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, estos industriales, estos empresarios de la seguridad, pues no pierden la oportunidad de decir: donde hay conflicto, ahí estoy yo, ¿no? Y si se acaba el conflicto, pues no hay mercado, ¿no? Entonces, hay que pensar en eso, ¿no? Profesor, dentro de esta situación en Colombia, ¿usted considera que Juan Manuel Santos pudo haber apoyado a la paz sin necesidad de recurrir a la población? Hubiese sido posible, pero si él hubiera tomado ese camino, porque ha sido una de las críticas, ha sido que efectivamente no debió de haber hecho el referéndum, etcétera. Creo yo que los resultados hubieran sido peores. O sea, si ya de por sí el propio referéndum fue criticado, el no haber hecho el referéndum, haber firmado la paz como tal, hubiera puesto a la sociedad colombiana, y en particular al gobierno colombiano, en una situación verdaderamente precaria. ¿Por qué? Porque de pronto hubiera sido un arma política perfecta para los movimientos conservadores, ¿no? O sea, si existiendo el referéndum, lograron movilizar, hacer esta propaganda en contra de la paz,
Yo quiero imaginar que de no haber existido el referéndum, hubiera sido todavía peor, ¿no? Incluso creo que ni siquiera hubiera habido posibilidad de que hubieran llegado más allá, aunque si se hubieran firmado la paz, hubiera pasado, por ejemplo, como en el caso de Israel y de Palestina, ¿no? Donde no se ha pedido referéndum, donde no se ha pedido ninguna opinión, ¿no? Se hace el acuerdo entre partes, se firman los acuerdos de paz, pero nadie los respeta. Y de pronto se tienen que volver a sentar a la mesa para que sean respetados, ¿no? Eso es lo que sucede cuando tú no llamas a la gente, no alcanzas la legitimidad, ¿no? que necesitas, y tarde o temprano tienes que volverte a sentar, ¿no? Entonces, hubiese sido la situación, ¿no? Cualquiera de las dos alternativas hubiera llevado tal vez al mismo punto. Y por último, ¿qué ejemplo nos da Colombia a Latinoamérica en casos de democracia? Yo creo que Colombia es un buen laboratorio para analizar qué puede hacer la región para comenzar a construir un futuro, no solo democrático, sino de cooperación, ¿no? De cooperación regional, para resolver muchos de los conflictos que son históricos en la región, y no solo de conflictos, sino de problemas históricos de la región. Porque la región, lo que ha hecho los últimos años, por lo menos los últimos 30 años, ha sido olvidar efectivamente el hecho de que compartimos una región. Es decir, aquí de pronto pareciera que si se habla de Sudamérica, ¿no? Se habla de este pedazo que inicia en la frontera con Panamá, ¿no? Y se habla de Centroamérica, y luego se habla de México, ¿no? Y pareciera que estuvieras hablando de regiones distantes y de regiones que no tienen no comparten nada en común, ¿no? Cuando la realidad es que Colombia es un escenario que a la región lo que le deja es la posibilidad de buscar alternativas, donde la solución a los problemas pase no solo por los acuerdos, por el diálogo, por la cooperación. Vemos aquí el caso ejemplar de Cuba, ¿no? Como el intermediario, y no tiene solamente por qué ser Cuba, ¿no? Aquí es triste que México haya perdido ese papel, ¿no? de intermediario de la región, por esa terquedad de integrarse a un país que no lo quiere, ¿no? Pues Estados Unidos en ningún momento va a permitir la integración, pero bueno, muchos sectores de la sociedad mexicana quieren a fuerzas la integración, y de alguna manera la lección es que los asuntos latinoamericanos solo van a tener solución cuando los propios latinoamericanos y los interesados en el problema se sienten a dialogar en otras o bajo otras condiciones, ¿no? Y repito, no para vender triunfalismos, no para vender vencedores o héroes o caudillos, etcétera, sino para proponer, ¿no? Que los únicos y verdaderos beneficiados de la solución de los conflictos y problemas históricos de la región tenemos que ser nosotros. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa, no hay otros caminos. La lección de Colombia es el camino latinoamericano. No hay otra lección mayor. El camino de México es el camino latinoamericano, el camino que lo integre a la región. Y que por supuesto, pues, aún teniendo a Estados Unidos a un lado, pues nos convirtamos nuevamente en un actor preponderante, ¿no? Y no solamente en el vecino, que no hace absolutamente nada, ¿no? Más que ver a su otro vecino volverse loco. Entonces, pues yo creo que esa es la gran lección de Colombia, ¿no? Y vamos a ver no solo Colombia, sino la región en particular, qué decisiones toma y cuál es lo mejor, ¿verdad?, para la propia región.
yo creo que no. Profesor Mario Valdés, Mario Alberto Valdés, sin duda tanto el tema de Estados Unidos como el de Colombia son muy complejos, nos repercuten de alguna u otra manera, directo o indirectamente, y es interesante poder conversar con usted aquí para analizarlo, para entenderlo con mayor amplitud. Le agradecemos enormemente que nos haya aceptado esa entrevista aquí en También Opinamos, en FES Acatlán. Y bueno, que no es la primera vez, ojalá que nos veamos en otras ocasiones. No, un honor y mil gracias. Pues gracias, Un maestro. placer. Gracias, Ingrid, por estar aquí También Gracias Opinamos. a ti, estoy muy contenta. Gracias, Joaquín, por estar aquí. A ustedes, gracias. Y gracias también que estuvo de camarógrafo José Luis Medina, mi otro yo, mi homólogo. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Lo que necesitamos es más conciencia de ambos y menos acciones vacías. Y totalmente desilusionados de esta investigación. La UNAM debería ser un ejemplo democrático para el país y es un contraejemplo. Los problemas del país se reflejan en la universidad.